¿Estoy on? Oh, ok, bien. Gloria a Dios. Antes de comenzar, quisiera primeramente saludar a aquellos que nos están visitando por primera vez. Si está hoy día por primera vez, no lo vamos a avergonzar, simplemente nos levanta y nos pone su mano en alto. Queremos darle el saludo. Dios le bendiga. No la bajé en alto todavía. Le vamos a entregar información de la iglesia. Y simplemente si nos pone su información, se lo agradecemos, no la vendemos, no la regalamos, simplemente queremos al final del servicio nos entrega la información, le damos un obsequio, pero es para comunicarnos con ustedes sobre los próximos eventos y dar una tarjeta de agradecimiento por estar hoy día con nosotros. Dios les bendiga. Les bendiga. Vamos a continuar con la serie que habíamos comenzado desde noviembre. Y es con referente preparándonos para la venida del Señor. El templo del Espíritu Santo es aquellos que le han entregado su vida a Cristo, y nuestro cuerpo es donde reside hoy el Espíritu Santo. Y estamos preparándonos para la venida, como en el Viejo Testamento se estaban preparando para la venida del Mesías. Así nosotros nos preparamos no solamente para la Navidad, para celebrar la Navidad, sino también porque nos estamos preparando porque Él un día viene por nosotros. Amén. Un día viene por nosotros. Amén. Amén. Porque esa es la esperanza que tenemos. Yo no sé de ustedes, pero no hay esperanza en este mundo fuera de Cristo. Eso es realmente lo que es la Navidad. Un mensaje que debe haber comenzado la semana pasada, siempre antes de comenzar la serie de Navidad, por responsabilidad como pastor, especialmente en los últimos años. Yo creo que hace 20 o 30 años atrás, y si están los que son más viejos los caminos del Señor, me pueden corregir, pero yo nunca entendí por qué la controversia en los últimos años, 5 o 10 años, con referente a celebrar la Navidad. Solo doy la información primero para que entendamos nosotros por qué nosotros la celebramos. ¿Okay? Porque aún leyendo más esta semana, había aparentemente un grupo de cristianos que había supuestamente celebrarla antes aún que comenzaran a celebrarla en sí los paganos. Pero realmente no importa. Se divide al fiesta origen pagano, ¿okay? Debido a que se celebraba del 17 al 23 de diciembre, se celebraban lo que se llaman las Saturnales, que era una festividad en honor a Saturno, que era el dios de la agricultura y la cosecha. De esta manera surgió supuestamente la celebración de la Navidad de Saturno y de su hijo el rey Sol, que en inglés es Sun. ¿Okay? La iglesia entonces tomó ese tiempo para empezar entonces a celebrar la Navidad de Cristo. Que debajo de Constantino empezaron supuestamente, ¿por qué si celebramos a un Dios falso? ¿Por qué no celebramos su nacimiento? Eso sí, tiene a lo mejor un contexto, comenzó como algo pagano, a pesar de que leí algo que dice que no, pero realmente no importa. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo celebrar la Navidad? Estoy hablando yo personalmente. Okay. Primeramente porque a pesar de que la Navidad comenzó en el antiguo calendario pagano, y comparte una fecha pagana en sí, y a pesar de que muchos de los elementos pueden ser llevados a elementos paganos, que note esto, es más la motivación que hay en el corazón de ¿quién? De la persona. Porque casi toda actividad que usted hace puede tener un trasfondo ¿qué? Pagano. En otras palabras, si usted se va a su patio y prende una fogata y empieza a hacer lo que le llaman marshmallows, s'mores, se llama, o algo así, pues entonces usted tiene que parar de hacer eso, porque los que comenzaron la fogata fue un culto ¿qué? Pagano. ¿Me están entendiendo? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hay en el corazón ¿qué? Nuestro, y la razón por la cual lo celebramos. Hay versículos sacados fuera de contexto con referente que estamos adorando a un ¿qué? A un árbol, ¿ok? O a un ángel, o a unas luces. Pues yo no sé ustedes, pero eso es lo que yo adoro. Y dicen, lo que pasa es que usted ignorante lo está haciendo trasfondo. No, yo entiendo lo que estoy ¿qué? Haciendo. Estoy celebrando el nacimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué lo debo entonces yo celebrar? Estoy hablando de mí. Okay. Primero porque cuando comenzó la Navidad en la iglesia, en los Estados Unidos,
Usualmente toda librería cristiana comenzó con el principio de anunciar el nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. Aún el famoso San Nicolás. Y lo que pasa es que aún lo que ha sido bueno se ha convertido ¿qué? En materialismo y algo falso. El mismo San Nicolás se disfrazaba con ese traje específicamente para ir a los sanatorios a llevarle regalos, no a los niños, sino a los niños ¿qué? De los orfanatos. Los orfanatos. Su traje rojo representaba la sangre de Cristo. Su correa oscura o negra representaba ¿qué? El pecado. Y su franja blanca es la redención y la sangre de Cristo que limpia ¿qué? Nuestros corazones. Entonces la iglesia aprovecha esa oportunidad para entonces utilizar ese tiempo para celebrar el nacimiento ¿de quién? De Cristo. Ahora vea esto, si usted va a la Biblia hay una parte donde básicamente había un problema porque había gente que estaba comiendo carne que había sido dada de ofrenda ¿a qué? A dioses paganos. Y la misma Biblia nos dice entonces que nosotros podemos comer ¿qué? Esa carne si nuestro corazón está ¿qué? Está bien porque está siendo ¿qué? Santificada en cierto sentido. O sea que el hecho no es el acto, es el corazón que lo estamos ¿qué? Haciendo nosotros. Entonces celebrar la Navidad es un asunto ¿de qué? De conciencia. De conciencia. Usted quiere celebrarla, celebra. Pero usted no tiene ninguna base bíblica para decir por qué no celebrarla. Es más, le voy a dar una base bíblica que voy a estar predicando prontamente. Hubo una fiesta, no solamente en el cielo y en la tierra, y hubo una invitación al cumpleaños y nacimiento ¿de quién? De Cristo. ¿A quién invitaron? ¿A quién? A los pastores a celebrar ese día. Pero nuevamente, si la Biblia celebra su nacimiento, porque lo menciona en la Biblia como un día especial, que ha venido ¿qué? Un Salvador. Pero vuelvo, celebración de la Navidad es asunto ¿de qué? De conciencia. No hay nada en la Biblia que me prohíba a mí celebrarlo y no hay nada que diga que estoy en contra celebrando porque es acerca de mi conciencia, nuestra conciencia en Cristo Jesús. Y qué oportunidad para nosotros, más hoy en día como iglesia, usarla como oportunidad para hablarles del Evangelio. Qué oportunidad que usted tome 5 minutos en la cena con su familia, especialmente los que no conocen a Cristo, para entonces usted hablar realmente el significado de ¿qué? De la Navidad y de la venida ¿de quién? Del Señor. Porque Él viene. ¿Él viene por quién? Por nosotros. Introducción. La semana pasada vimos como el plan de Dios era para la esperada venida del Mesías. Y vimos 3 cosas. Vimos un plan perfecto, una oración contestada y un llamado directo. Hoy el mensaje referente al ángel se le aparece a María. ¿Okay? Hay 3 cosas. Primeramente es que la vida no es acerca de nosotros, es acerca del Mesías, es acerca de Dios. Entonces, si entendemos que la vida no es acerca de nosotros, es acerca de Dios y de Jesucristo, entonces nuestra prioridad como cristianos, entonces es buscar y entender cuál es el propósito, entonces, de Jesucristo en nosotros. Porque entonces, en forma práctica, eso debería cambiar ¿qué? Nuestras vidas, nuestra forma de pensar y nuestras ¿qué? Prioridades. Si la Navidad no es acerca de nosotros, noten esto, que todo personaje en la Biblia es utilizado para llevarnos al pueblo, para llevar al pueblo de Dios que glorifique a Dios en el mundo entero. Cuando dice entonces que el ángel Gabriel se le apareció en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y centrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Noten, la única razón que nosotros conocemos a Nazaret y a Galilea básicamente por la historia bíblica. Dios escoge un lugar común que nadie conocía. Al contrario, el Evangelio nos dice, cuando alguien dice: ven que conozco al profeta, al Mesías, que salió ¿de dónde? De Nazaret. Y Natanael dice: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? En su país tenemos 17 países, no quiero que lo diga en voz alta, ¿verdad? Pero piense en ese lugar
¿ok? Usted tiene un lugar caliente, le llamamos nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Ok? En Santo Domingo le llamamos un lugar lleno de tigres, ¿ok? So, en su país, ¿cuánto dice? Yo me vino a la mente un lugar. Yo sé de varios que he escuchado, no quiero mencionarlo porque la muerte es de ahí, pero o sea, un lugar, como dice, ¿y salió de dónde? De ahí. De ahí, de ese lugar. ¿Puede salir algo bueno salir de ese lugar? Y lo que sucede es que cuando toda cosa que Dios entra, que Dios utiliza, la convierte en un lugar que santo y perfecto. ¿Para qué? Para su propósito. Siempre he dicho y repito continuamente, no hay hombres ni mujeres grandes de Dios. Hay hombres y mujeres con un Dios grande. Porque son simplemente personajes en la Biblia que Dios está ¿qué? Que Dios está utilizando y que utiliza. Y por eso repito nuevamente que usted y yo estamos en la misma esfera. A veces basamos nuestra espiritualidad basada en nuestro comportamiento y no quién es Dios y lo que Él puede hacer en nuestro comportamiento y en nuestro carácter. La nota lo que Él dice. Una virgen desposada. María es especial. No porque era la madre de Dios, es especial porque fue escogida para que Dios encarnado naciera ¿qué? En ella. O sea, no hay nada especial en ella, simplemente que fue simplemente escogida. No hay nada especial en Moisés o en David o en Daniel. Es simplemente que Dios escogió a ellos para cumplir ¿qué? Su plan. De igual manera, aquí menciona una virgen desposada. No menciona ni el nombre. Es simplemente escogió ¿qué? A María. Usó el nombre de José primero porque del linaje de José era que iba a venir ¿qué? El Hijo de Dios. No, si yo menciono la palabra o el nombre Rahab, ¿qué es lo primero que usted piensa? Prostituta, dice el hermano, ¿ok? Independent Baptist, aquí no estoy. ¿Ok? Es lo primero que piensa, ¿verdad? No solamente era una mujer de otro pueblo, que no era el pueblo de Dios. No solamente que era de otro pueblo, de Jericó, un pueblo enemigo de Dios. No solamente entonces su profesión, pero de Rahab iba a salir ¿quién? Jesucristo. ¿Están viendo? Sin embargo, lo primero que nos recuerda a nosotros es lo que era ella. Es lo primero que salen. Sí, pero básicamente de ahí salió, de la simiente de ella, sale entonces ¿quién? Jesucristo. El nombre, y es interesante porque cuando vemos el nombre María, significa elegida por Dios, amada de Dios. Y sin embargo, cuando la Biblia nos describe a nosotros en Efesios 1:4, dice que somos escogidos ¿de quién? De Dios. En Juan 3 dice que somos ¿qué? Amados por quién? Por Dios. ¿Están siguiendo aquí? Entonces, María y usted tenemos algo en común. Somos elegidos por Dios y somos amados ¿por quién? Por Dios. Los nombres son ¿qué? Son comunes. El nombre de Jesús, oigan esto, en hebreo, Yeshua, es traducido Josué. Era tan común que en el tiempo de Jesús habían 5 sacerdotes con el nombre ¿qué? Jesús. El famoso escritor historiador Flavio Josefas escribió que había por lo menos 20 nombres de Jesús durante su época. ¡Wow! ¿Era un nombre qué? Común. Sin embargo, hoy en día solamente hay un país que yo conozco, no lo voy a mencionar, que nombra a sus hijos Jesús. ¿Ok? No es un nombre que común, no se menciona a Jesús y yo creo que no conozco a ningún Judas todavía. ¿Ok? Miren lo que hace un nombre, ¿ok? Pero el nombre no tiene significado a menos que sea la persona que tiene ¿qué? El nombre, ¿ok? Si yo decía en los 80s, en los 1970 y 80, y decía Michael, ¿en qué usted pensaba? No, 70, ¿ok? Pero respondieron muy rápido, hermanos, que Jackson. Nací en los 90. Yo dijera Michael, ¿quién usted pensaba? Jordan. Si yo en los 60, 70, 80, 90 dijera Donald, ¿en quién usted piensa? ¿Quién?
¿En qué usted piensa? En Donald Duck. ¿Ok? Ahora si menciono Donald, piensan en Donald Trump. ¿Okay? So, es el nombre no tiene significado menos el valor que nosotros le damos ¿qué? A el nombre. Pero el nombre de eso significaba ¿qué? Salvación. Significa poderoso. En él hay salvación. Anote esto. Primeramente somos como María, elegidos y amados por Dios. Pero realmente cuando usted le entregó su vida a Cristo, usted es sumo sacerdote elegido por Él para traer salvación, no usted, sino a través de Cristo, a través de quien de usted. Entonces nosotros por eso en la Biblia cuando dice, serás salvo tú y tu casa, no es una promesa, es un proverbio, porque la salvación es individual. O sea, porque tú seas convertido, tus hijos no se van a convertir. No es tu responsabilidad convertirlos a ellos, porque eso es trabajo del Espíritu Santo. Es tu responsabilidad ser el sacerdote de tu hogar, la sacerdotisa de tu hogar, para que ellos vean a Cristo que en ti, digo proverbios, porque no es una promesa, es un principio. Porque cuando ellos empiezan a ver a Cristo en ti, hay una buena probabilidad que ellos quieren decir, yo quiero imitar a mi papá, quiero imitar a mi mamá. Entonces, entiende entonces que tu vida que ya se la entregaste a Cristo no es acerca de ti, es acerca de quién? De Cristo. It's not about you, it's about what? It's about Him. Eso es acerca de Jesús. Y dice, bueno, ahora ya que mencionamos los nombres, vino a la Virgen desposada María del linaje de José, entonces tú concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David de su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y voy a entrar en este pasaje, lo más seguro, la próxima semana. Entonces, nota esto. El ángel no le preguntó, ¿cuáles son tus planes por los próximos 9 meses? ¿Qué es lo que tú piensas hacer? ¿Qué tú crees que debemos hacer? ¿Cuál es tu opinión? No, esto es lo que va a ¿qué? Lo que va a ocurrir en tu vida. Porque nuevamente no es acerca de ¿qué? De nosotros, acerca de ¿qué? De Él. Hoy estoy saliendo de mi casa y cuando estoy saliendo, mi goma, noto que mi llanta está ¿qué? Deprimida. Y es la Navidad, so pienso, créanlo o no, y no sabía eso porque la Navidad usualmente es uno de los tiempos más alegres de mi vida, pero es el tiempo donde más suicidio ocurre, donde más depresión ocurre. ¿Durante qué? La Navidad. La Navidad. Noten esto, Dios sabe que es domingo. Dios sabe que es mi día. Cuando digo mi día, que el día que tengo que ¿qué? Sí, yo sé que para muchos es el único día que el pastor trabaja, pero no tiene entendimiento. Y Dios sabe que tengo ciertas ya citas antes de poder llegar a este lugar. Entonces yo tengo 2 opciones. Puedo empezar a quejarme o puedo empezar a glorificar ¿qué? A Dios, ¿ok? Porque por lo menos estaba deprimida y no muerta. Porque tenía suficiente aire para llegar ¿a dónde? A donde yo podía ponerle ¿qué? Gasolina. Como la vida no es acerca de mí, es acerca de Él. Está trabajando ¿qué? En mi carácter, en mi paciencia, porque soy ¿qué? Impaciente. Pero entonces cuando entiendo lo que yo soy que en Cristo, no es acerca de mis problemas, no es acerca de mi situación, no es acerca de tus problemas, no es acerca de tu situación, es acerca de Cristo trabajando y viviendo a través de esos ¿qué? Problemas. Lucas, y por eso es que no importa de dónde saliste, tu nombre, tu lugar o tu situación, porque sigue siendo a través de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Lucas argumenta la concepción virginal como era un doctor para que viéramos el fenómeno sobrenatural profetizado ya en Isaías 7:14. Entonces aquí vemos donde Dios utiliza una naturaleza, dos naturalezas, ¿verdad? Una divina y una humana, y hace entonces que a Dios, porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios.
No, para nosotros eso es imposible entender, pero eso es lo que la Biblia dice en Juan 1, Juan 1, 14, que en el principio era el verbo, el sujeto, y este sujeto era como que, era como Dios y era Dios, y el 14 que ese sujeto vino a morar que entre nosotros. Nuestra mente no puede distinguir eso, por eso cuando tratamos de buscar como analíticos, básicamente cómo uno puede entender eso, no es imposible entenderlo, porque es Dios en carne, dice Juan 1:18. Es Dios encarnado que vino entonces y lo vemos a Él. Por eso cuando Tomás le dice a Jesús, enséñanos al Padre. Me imagino a Jesús a lo mejor diciendo que, oye, no has visto a mí, has visto a quién, al Padre. Yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno. Antes que Abraham era yo. La razón por la cual Cristo fue crucificado es porque Él dijo que Él era Dios. Él dijo que Él era Dios. Entonces es Dios. Por eso básicamente aquí nuevamente son las profecías que Él estaba ¿qué? Cumpliendo. Y en la misma frase que dijo con María, no temas. No temas. No temas. Porque nuestra preocupación y la razón de la Navidad y por qué hay tanta gente deprimida y con ansiedad es simplemente porque hay temor que en nuestras vidas. Y es la palabra que más utiliza el mismo Cristo Jesús. Y aquí lo vemos, no temas. ¿Cómo que no temas? ¿Cómo que no temas? Tú me acabas de decir, me vas a decir a mí que ahora tú vas a cambiar mi vida, que voy a quedar encinta en este tiempo. Y tú me dices que no temas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces la misma promesa que hizo con Zacarías, su hijo va a ser grande. Nada, excepto el título subsiguiente que distingue a Jesús. Porque el Dios de Juan el Bautista también va a ser grande, va a ser más grande que todos los profetas. Sin embargo, aquí vemos entonces la deidad, porque le llama Hijo del Altísimo. Y el Señor del Dios te dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Anoten esto. Hago esta pregunta entonces. ¿Está reinando Cristo en tu vida? ¿Está reinando Cristo en tu vida? Porque ese es el reinado que Él está hablando. Cuando Él vino a la tierra, dice, aquí que llegó el reino. Y el reino es donde alguien que controla tu vida, que está en control de tu vida, es el que tiene entonces el reino de tu vida y de su palabra. Porque entonces nosotros como que nos convertimos en algo macro. Cuando vemos la política, vemos los problemas que son como de Washington. ¿Okay? Pero no los vemos ¿qué? Personalmente. Pero entonces cuando tú le llevas micro personalmente y empiezas a darte cuenta, entonces puedes hablar con un poco de inteligencia. Sí, porque decimos, no, el gobierno debe hacer esto, pero te hago esta pregunta. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que está diciendo que el gobierno haga? Hello. Porque si tú no estás dispuesto a hacer lo que el gobierno se supone que haga, entonces ¿cómo tú estás diciendo que el gobierno debería hacer esto cuando tú no estás dispuesto a hacerlo? A ver, un ejemplo. Y yo comprendo y quiero ser bien cuidadoso aquí. Todos tenemos un límite. No solamente como personas, sino como ¿qué? Como nación. Pero entonces tenemos que aprovechar lo que Dios está haciendo en nuestra nación, no entendiendo que sean errores nuestros, para anunciar a ¿quién? A Cristo. Porque es acerca de Cristo. Es todo acerca de Cristo. Y el nacimiento es todo acerca de ¿quién? De Jesucristo. Navidad entonces es tener un encuentro con Jesús, con el Mesías. Y mira lo que le dice, que es exactamente lo que dice su palabra para nosotros. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. La diferencia entre la pregunta que ella le dijo, Zacarías le dijo al ángel, lo vimos la semana pasada, y María, Zacarías se lo dijo en forma de duda. ¿Cómo esto va a ocurrir? De forma de que yo realmente no te creo. Por eso entonces fue que le cayó la boca y lo enmudeció hasta que naciera entonces Juan. María lo hace en forma de pregunta. ¿Cómo esto va a ocurrir? Porque por lo menos Zacarías tenía una esposa.
María era todavía ¿qué? Virgen. Sin embargo, mire, esto es lo que va a ocurrir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Now, cuando a usted le presentaron el Evangelio, ¿okay? Vino a su mente, ¿qué yo puedo hacer? Reconoció que era pecador y que por sus pecados Cristo murió entonces en la cruz del Calvario, pero usted realmente no entendía todo el proceso, porque es el Espíritu de Dios que en nosotros, que empieza a cambiar a nosotros para la gloria de ¿quién? De Él. Porque si le hace la pregunta, ¿estaba María lista para ser la madre de Jesús? ¿Podría María físicamente ser madre de un individuo? Imposible. ¿Por qué es imposible qué? Para el hombre, pero no es imposible qué? Para Dios. Y su propio testimonio revela lo que es el Espíritu Santo que trabajando ¿qué? En nosotros. Por eso le dice entonces a ella, mire Elizabeth, en su vejez, la que llamaban ¿qué? Estéril. Pero dice, no hay nada imposible para ¿quién? Para Dios. Entonces entender para hacer, de oidores a hacedores. Por eso María le responde, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La respuesta es casi la misma cuando Dios trabaja en nosotros. Cuando Dios trabaja en nosotros. Lo que pasa es que tenemos que entender y asegurarnos que entendemos el Evangelio. El Evangelio no es que hiciste una oración para ir al cielo, o que te hiciste miembro de una iglesia, o que te bautizaste. El Evangelio es básicamente entender que le estás entregando tu vida ¿qué? A Cristo. No por 9 meses, ni por 7 meses. Le están entregando ¿qué? Todo. Le están entregando ¿qué? Tus planes, tus propósitos, todo. María, sin entender todo, sí podía entender las consecuencias que podían ocurrir. Hoy en día tenemos un cristianismo fácil, porque no estamos siendo perseguidos. No nos cuesta nada. Te hago esta pregunta. ¿Te cuesta a ti algo servir a Cristo? Hoy no estoy hablando que tienes que levantarte a las 9 de la mañana el domingo. No estoy hablando de eso. Eso no es un costo, porque más costo hace de lunes a viernes probablemente. Dice, ¿cuál es el costo? Porque para ella no sabía lo que el futuro iba a llevar. Cuando ella respondió, aquí está tu sierva, hágase conmigo ¿qué? Tu voluntad. Porque si ella se pone a pensar y a meditar, esto es lo que ocurre. Uy, ¿qué van a decir de mí? Cuando me vean con la barriga de aquí a 3 meses, sin hombre. Porque estoy seguro que José me va a ¿qué? Me va a dejar, él no me va a creer. No, nosotros sabemos la historia, porque está en la Biblia ya escrita. Pero ella no sabe lo que iba a ocurrir. Si usted se pone en la posición de María, eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Por su mente. Como tú le entregas tu vida a Cristo, tú no sabes cuál es el futuro, pero lo estás poniendo en las manos de ¿quién? De Él. Y la razón que lo pone en las manos de Él para que Jesús se glorifique ¿qué? En tu vida. Porque dice, el Espíritu Santo es el que va a venir donde ti. Exactamente cuando le hace la pregunta a Pedro, que lo había traicionado, y 3 veces le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y finalmente le dice, sí, tú sabes que yo te amo. Ay, Ágape, tú conoces todas las cosas. Y le dice, espérate que venga el Espíritu Santo entonces. Porque Él te va a llevar donde tú no quieres ir. Porque Él bajo el poder y la guía ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces María, sin entender nada, no boda, no esposo, no reputación, pero algo sí sabía, que su vida iba a cambiar. Hoy día nuevamente vivimos un cristianismo que es más de conveniencia. Hay que preguntarnos realmente si tuvimos un encuentro con ¿quién? Con Jesús. ¿Por qué? Porque un encuentro con Jesús, mira lo que ocurre, cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas. No estoy hablando cambia nuestra religión o cambia nuestra denominación. Eso lo podemos hacer sin un encuentro con Jesús. Cambia nuestras vidas, ¿por qué? Porque un encuentro, a pesar de que este encuentro fue único y soberanamente profetizado en Isaías 7:14, nadie ha recibido este llamado ni lo va a recibir. Pero el día que tú le entregaste tu vida a Cristo es exactamente lo mismo.
Y lo que pasa es que tenemos que entender que tú hiciste una decisión de entregarle tu vida a Cristo, no para ir al cielo, sino para vivir para Él. El evangelio no es un trampolín que te lleva al cielo, es un trampolín que nos tira a la piscina para nadar hacia el reino de Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y esa es la diferencia de lo que hace el evangelio. Y entender quién es Jesús. Entender quién es Jesús. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. El 32 dice, este será grande. Será grande. Carlos Spurgeon dijo, conquistadores son grandes, pero Jesús es más grande. Libertadores son grandes, pero Jesús es más grande. Salvadores son grandes, pero Jesús es más grande. Porque Jesús conquistó la muerte, nos libera y nos salva de nuestros pecados. Y su reino en nuestras vidas, ¿para qué? Para siempre. No solo lo que Él hizo, sino quién es Él. Cuando están describiendo quién es Jesucristo, ¿cuál es tu preocupación? Porque yo soy el pan de vida. Yo soy la luz, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la verdad y la vida. ¿Y qué? Y la resurrección. Cuando entendemos quién es Jesús, te hago esta pregunta, ¿por qué temor? ¿Por qué preocupación? Porque esa es la Navidad cuando vino paz en la tierra. ¿Cómo que paz en la tierra? Estamos en medio de guerra, en medio de situaciones, en medio de enfermedades. Tenemos paz porque no estamos basados en lo que ocurre de nuestro, sino porque la paz nuestra está en Cristo Jesús, en nuestra esperanza. No solo lo que Él hizo, sino quién es Él. Estas son verdades cuando tenemos encuentro con Él que transforman nuestras vidas y hasta una familia completa. Hay un show que veía antes, ya el cable mío parece que no lo probé, y era una familia bien rara. ¿Okay? Duck Dynasty. ¿Okay? ¿Alguien sabe qué es Duck Dynasty? ¿Okay? Y es básicamente unos granjeros, campesinos, no sé cómo se llaman, que básicamente se hicieron millonarios de simplemente crear un pito especial, no sé cómo se llama, que básicamente es para traer a quien a los... ¿Alguien ve el show? A los patos, ¿ok? Para traer, me imagino que para casarlos, ¿verdad? Y casar no estoy hablando de que tengan matrimonio, sino casarlos de alimento, ¿ok? Y se hicieron millonarios por eso, nada más. Pero lo que yo veía en esta familia, y empecé a entender, ya hubo un libro que se escribió, era que el creador de esto, el mero, el abuelo de esta familia, era un alcohólico, que su esposa le iba a abandonar, que estaba completamente sin esperanza, sin futuro, y decidió un día entregarle su vida ¿a qué? A Cristo. No solamente transformó su vida, sino de su familia ¿qué? Entera. Hoy está la familia testificando, aún sus nietos y nietas están testificando de Jesucristo, porque eso es lo que hace, Él transforma nuestras vidas. Entonces a veces yo me pregunto y veo a la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia en general en sí, ¿qué pasó con esa transformación? Porque esa transformación es tan grande que lleva a nosotros a expandir su reino en el mundo entero. Mi familia vino a Cristo simplemente por una madre que oraba, mi madre. Donde hoy en día entonces el evangelio ha alcanzado a toda mi familia. Es una verdad que transforma. Entonces finalmente es un encuentro que cambia entonces nuestra prioridad. ¿Por qué? Primero porque cambia nuestra forma de vivir. Porque es una verdad entonces que cambia nuestra forma de ¿qué? De pensar. Y nos lleva entonces a cambiar nuestras prioridades. Entonces nuestras prioridades deben cambiar entonces, porque tuvimos un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Entonces nuestras prioridades no pueden ser las mismas de ¿qué? Del mundo. Tienen que ser ¿qué? Diferentes a la del mundo, porque tuvimos un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y si quieres buscar a seres humanos, pues mira a los apóstoles. Ellos se colgaron, como está diciendo el miércoles. Tuvieron 3 años ¿con quién? Con Jesús, y lo abandonaron. Lo abandonaron. Solamente Pedro casi llegó al examen final y no lo pasó. Pero estuvo ahí casi hasta el final. Ya los otros 10 se habían ido. Juan se quedó sí hasta el final. Y uno realmente se colgó.
Pero los otros también, que pasaron tiempo con Jesús, con el mejor maestro de la Biblia, no estaban ahí porque a pesar de que habían visto que habían estado con Jesús por 3 años, fueron discipulados por Él, pero cuando vieron a Cristo resucitado, su vida cambió ¿qué? Totalmente. Aquellos cobardes que se fueron, aquellos que lo negaron, dieron su vida y murieron ¿por quién? Por Cristo. Porque su prioridad cambió. No era acerca de proteger su vida, su profesión, sus bienes. Era acerca de vivir ¿para quién? Para Cristo, porque vieron a Cristo ¿qué? Resucitado. Y eso es lo que es la Navidad para nosotros entonces. Entonces cambia nuestras ¿qué? Nuestras prioridades. Piensen nuevamente en el reto de María. Nuevamente lo que habíamos hablado. O sea, literalmente, si lo llamamos en ese momento, si María entonces, después que el ángel se fue, dijo, ¿qué yo dije? ¿Qué yo dije? Porque ahora estoy sola. Completamente sola. José era el del plan médico. Yo no tengo plan médico, era el de José el que yo usaba. El carpintería, negocio de carpintería. Sí, estaba sola ahí. Pero ¿sabe qué? No era estar solo con Cristo, que muchas personas eran sin Cristo. Porque Cristo, ¿qué? Es nuestra esperanza. Yo no sé usted, pero le digo, ¿y cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Aquí. Tengan cuidado. Porque cuando dice, va a ser bendecido. Y dice, espérate, ese tipo de bendición va. Eres favorecida. Yo no quiero ese tipo de favoritismo, porque ese tipo de bendición cambia ¿qué? Mi vida. Toda novia sueña con su boda. Toda novia sueña con su boda. Excepto mi Venezuela, que sueña siempre con ser mi Venezuela, pero toda... ese es el sueño de la vida de cada mujer y ahora sus sueños estaban completamente ¿qué? Eliminados. Es que a veces nuevamente leemos el libro como por arriba y pensamos que María ya sabía lo que iba. No, María no tenía idea. Y tú no tienes que tener idea. Tú puedes vivir en confianza. Porque si tú sabes que esto está llevando al Hijo de Dios en ti, el Espíritu Santo en ti, eso tú no tienes problema. Porque Él dice que su paz va a estar con quien contigo. Que sus planes van a estar ¿qué? En tu vida. Por lo cual no temas, esa es la Navidad. Entonces, si tú le entregaste tu vida a Cristo, entonces... tu única respuesta es la misma de María. Es la misma. Heme aquí, Señor. He aquí tu sierva. ¿Sabes lo que es un siervo, verdad? Porque comienza, obviamente, venimos a ser entonces hijos de Él, probablemente para servirle a Él. He aquí tu siervo. Envíame. Úsame. Haz lo que quieras en mi vida. En mí aquí ese fue el llamado que hizo Isaías. Él no dijo, he aquí bendíceme, ayúdame, prospérame. Porque es el evangelio de prosperidad. No, he aquí estoy yo, haz conmigo lo que tú quieras. Que tu palabra se cumpla ¿qué? En mi vida. Eso debe ser nuestra oración. Porque entonces es la Navidad. La palabra de Dios en no ¿qué? En nosotros, que se cumpla ¿qué? En nosotros. Una línea aquí con María, así como una madre es una entrega a maternidad. Primero entrega su cuerpo, su salud, su horario, básicamente. Si va a dormir, si no puede dormir, etcétera, etcétera. Entrega sus finanzas, hay un costo. Simplemente por la actitud de ser ¿qué? Por la oportunidad de ser madre. Y esta debería ser nosotros. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu frase o tu modo de vivir? Porque si tú abrazas quién tú eres en Cristo, tu fe, eso es lo que abre puertas que nadie puede cerrar. Si tu fe no puede entrar por una puerta, esa puerta Dios no la ha abierto para ti. Dios es el que abre puertas, deja que Él se abra puertas. Y muchas veces simplemente caminar en fe para que Él las abra. Y por eso María puede decir, ok, aquí tu sierva, porque ella sabía su responsabilidad. Ella no entendía lo que iba a ocurrir en el futuro. Ella sabía que el Mesías un día iba a ser sacrificado, iba a morir. Ella sabía que al final había
algo trágico al final, pero ese trágico era para que usted y yo fuéramos salvos conociendo que a este Cristo Jesús. Entonces tenemos su palabra. A María le trajeron el ejemplo de Elizabeth, mira Elizabeth, pero tú y yo tenemos esto aquí. La pregunta es si confiamos, si le creemos totalmente ¿qué? A Él. Y es simplemente fe. ¿Cuántos de ustedes han caminado y están caminando? En un momento ven estas puertas automáticas que se abren cuando usted entra. Y se abren. ¿Cómo usted sabe que se abre? Porque usted las vio que se abrieron y usted puede caminar en ella. Yo no sé, yo nunca me he dado con una que no funcione. Porque si voy caminando muy rápido me voy a tropezar. Pero fe simplemente donde hemos confiado, hemos puesto nuestra fe que en Cristo Jesús. Entonces es vivir entonces ese ¿qué? Ese regalo. Yo te hago esta pregunta. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Entonces, si has tenido un encuentro con Jesús, ¿ha cambiado tu vida? ¿Ha cambiado tu forma de pensar? ¿Ha cambiado tus prioridades? Porque usualmente nuestras prioridades, Él dice que se va a encargar ¿de qué? De ellas. Fíjense, lo más que nos preocupa a nosotros, no tenemos control de eso. Entonces, ¿por qué qué? Preocuparnos. Esa es la paz que está hablando. Eso es lo que la Navidad en sí significa. Y nuestra respuesta debería siempre ser, como la de María: he aquí, heme aquí, soy tu sierva. Hágase conmigo, hágase tu palabra en mí. Y si eres cristiano, si le entregaste tu vida a Cristo, si eres seguidor de Cristo, eso es lo que debe ser siempre en nuestras vidas diariamente. Para que entonces que Jesús sea que glorificado en nuestras vidas. Y la Navidad no es una temporada, no es un día, no es una semana, es un estilo de vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das tu palabra para ver que tú trabajas en personas desconocidas, en personas comunes, en una adolescente que se llamaba María, en un carpintero se llamaba José. Tú usas personas comunes para hacer cosas no comunes. Tú usas personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Doy gracias que tú no te fías en nuestro potencial, de qué barrio salimos, de nuestro estatus, de nuestra educación. Simplemente estás buscando un corazón que diga: heme aquí, Señor, úsame a mí, envíame a mí. Y así como este adolescente respondió cuando vio al ángel, a sí mismo estás hablando aquí. A lo mejor hay personas que están usando razones como excusas, pero las creen válidas porque se las creen, porque miran su pasado o miran su presente y aún se imaginan un futuro, ¿cierto? Pero tú le estás hablando y le estás dejando saber que nuestra respuesta debe ser la misma, porque entonces tu espíritu vendrá sobre nosotros. Espíritu Santo, para que entonces Cristo viva en nosotros, así como carne vino donde María, así tu espíritu en Hechos 1:8 dice que vendrá sobre nosotros para darnos poder, entonces poder para ser testigos, para glorificarte a ti, glorificar tu nombre. Padre, que esta Navidad sea un diferente. Padre, tenemos familiares que no te conocen, que no conocen a ese Cristo. Tu regalo está en nosotros, Señor. Padre, que no sea opacado, obscurecido, aún por nuestras faltas,
sino que, Padre, podamos brillar. Que tu Espíritu Santo brille en nuestras vidas para que otros puedan ver entonces al Cristo resucitado en nosotros, que tú eres nuestra esperanza. Compasión de ellos. Padre, que no estemos para condenarlos, no para amarlos. Estaremos compartiendo, haciendo viajes, compartiendo comida. Pero si no conocen a Cristo y tenemos el regalo, ayúdanos entonces a ser luz y sal. No importando lo que digan, no importando lo que ocurra. Amor, dejarles saber que Cristo vive en nosotros y contarles la historia de la Navidad, pero más que todo contarles nuestra historia, que es muy parecida a la Navidad. Un día un ángel, un enviado, un pastor, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo se presentó y nos habló de Cristo. Ese día Cristo vino a morar en nuestras vidas. La misma historia. Parece en este lugar alguien que no te conoce de una forma real o personal. Hoy día ese Cristo se ha vivificado. Te puedan conocer. Puedan entonces decir: aquí, pongo a tus pies. Haz conmigo lo que tú quieras. Cantamos esta estrofa y siempre vimos el altar. Hay algo que Dios está trayendo a tu vida, alguna decisión que estés tomando. Abrimos el altar, nos ponemos de pie para cantar.